Hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, como estés, pero todo sea el día o la tarde, estemos con el Señor. Y por eso hoy nos encontramos aquí frente a ustedes compartiendo o vamos a compartir aquel amor de Dios manifestado hacia nosotros. Un amor de Dios que que es único, un amor de Dios que es eterno. Un amor de Dios que nos invita a adentrarnos, a mirar nuestra vida en los tiempos más importantes, en el tiempo de Jesús. Es que el tiempo de Jesús es un solo tiempo. ¿Y cuál es el tiempo de Jesús? El tiempo de conversión. Por eso yo te invito a ti a que tengas ánimo y te dejes amar por Dios. Esto es algo maravilloso, fantástico, acerca del amor de Dios. Y este amor de Dios llega a todo, a ti que estás allí en el hospital, a ti que estás en la cárcel, donde estés con depresión, como estés, hoy el Señor te regala una palabra. Pues bien, vamos a dar inicio a nuestro programa hoy en Catequesis Viviente y vamos a compartir acerca de las tentaciones un poco, para adentrarnos a un tiempo importantísimo que tiene la iglesia, y es el tiempo de la Cuaresma. Vamos a mirar del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Dice que en aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: márchate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, en este su programa, hablar de las tentaciones hoy en día significa empezar a luchar. Y hemos tomado este texto porque es importante que nos demos cuenta de que Jesucristo, Él, siendo el Hijo de Dios, también asumió parte o vivió parte de estas tentaciones. Y es que las tentaciones, en un momento dado, muchos dirán, pero es que Padre, las tentaciones, ¿cómo puedo borrar las tentaciones? Es que las tentaciones no las puedes borrar, no las puedes eliminar con un borrador o no. Las tentaciones van mucho más allá. Las tentaciones están, ¿para qué? ¿Para hacernos caer? No, para poder sostenernos nosotros en la fuerza de Dios. Yo en medio con la oración, yo voy a luchar contra el demonio que me quiere presentar otro camino. Y si yo, luchando a través de la oración y con las armas que me da la iglesia, y yo voy luchando para no caer en tentación, como lo dice la oración del Padre Nuestro,
Nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y no nos dejes caer en tentación. Mira, y dice, y no nos dejes o no me dejes caer en tentación. Ayúdame a luchar para no caer en tentación. Pero Padre, es que ya caí y ya yo soy un pecador y ya yo soy. El problema está en que, claro, el demonio nos mete cosas en la cabeza para decirnos que ya tú eres un pecador y que Dios no te ama. Pues Dios nos ama. Sabiendo la clase de pecado, puede ser el pecado más rojo que el rojo escarlata, pero Dios te ama. Si no, tendríamos que mirar la parábola del hijo pródigo. Cómo este hijo, a mí lo que me encanta de esta parábola es que el padre siempre está a la espera del hijo. El padre no se cansa de esperar al hijo. A veces nosotros pensamos que yo me voy a cansar con una persona, que esa persona no, el padre no puede cansarse de esperar al hijo. Porque si este padre se cansa, en pocas palabras, de esperar al hijo, entonces, ¿cuál es la función del padre? Del amor. Y es lo que nos ha querido decir nuestro Padre Dios. Él no se cansa de esperarnos, porque Él tiene la certeza de que tú vamos a volver. Y que al pasar por este camino, por este valle de lágrimas, por estas pruebas, nos vamos a dar cuenta de que ante la comida de los cerdos, por ejemplo, este hijo pródigo que sale de su casa, Padre, dame la parte de mi herencia, dame mi dinero, en pocas palabras, dame mi tierra, dame porque yo me voy de la casa. Muchos padres de familia, pero padre, es que mis hijos ya no me visitan. Claro, se fueron de la casa y al irse de la casa creen que su vida ya es el mundo donde están. Y no. Cuando caemos, nos alejamos, ¿qué va a suceder? Nos apartamos. Al alejarme del Padre, me aparto también de su gracia y de esa esperanza, de esa paz que me va a dar el Padre, que me va a fortalecer cuando yo voy a andar, cuando yo voy a caminar, cuando yo voy a luchar. Entonces este hijo, al salir de la casa del Padre, se da cuenta de que vienen las tentaciones y estas tentaciones son normales porque se ha apartado de la seguridad donde estaba. Y viene la tentación de la carne. Vino la tentación, primero la primera tentación fue la del dinero. Y la tentación del dinero te lleva a la tentación de la carne. Y la tentación de la carne te va llevando a la tentación de vivir sin esperanza. Y por eso este hijo, cuando llega a comer o a mirar, no a comer, a mirar la comida de los puercos, de los cerdos, que eso era como lo más degradado que había, lo más bajo de comer la comida de los cerdos. Es decir, de llegar a comportarte como un animal. Y es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Invitarnos a comportarnos, disculpe cómo se exprese, pero llegar al punto de creernos o parecernos al punto de que esta comida de esos puercos me va a alimentar. Es que la comida del pecado me va a alimentar. Pues no me va a alimentar. Me va a hacer parecer que soy como uno de aquellos, pero no me alimenta. Porque no me va a dar lo que yo estoy necesitando. Entonces, puede ser que en nuestras vidas nosotros pensamos que aquel alimento de estos animales me va a dar a mí la fuerza o la fortaleza. ¿Para qué? Para yo vivir y mantenerme
como persona. Y no es así. No es así, hermanos. Ya había sido consagrado de manera solemne por el Padre en el Jordán, Jesucristo. Y cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto, es la última etapa de su preparación para el ministerio de su vida pública. Y los 40 días de desierto, hermanos y hermanas, fueron en efecto una etapa como un intenso retiro, una etapa de preparación, una etapa de amor. Diría el padre Néstor Chávez, hay que hacer un retiro ignaciano, ¿no? Pero el retiro a la cual el Señor ahí nos está mostrando es durante 40 días que vamos a vivir en el tiempo de Cuaresma, cómo yo me abandono en las manos del Señor. Los 40 días en el desierto fueron una etapa profunda en la que el apóstol Hijo nos brindó una prueba paradigmática, hermanos, de su firme determinación de no alejarse lo más mínimo de la trayectoria apostólica que le había sido trazada por el Padre. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús nos va a revelar en el desierto como el modelo supremo, imagínense, como el modelo supremo de consagración y de fidelidad al Padre. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque Él, como es modelo de consagración y de fidelidad al Padre, ¿a través de qué? De la obediencia. Él se hace obediente por excelencia, obediente al Padre, de vivir lo que el Padre, aunque es el Hijo de Dios y no tiene pecado, Él ha asumido en medio de las tentaciones para enseñarnos algo. ¿Y qué es lo que nos está enseñando el Señor? Vamos a dar una vueltecita, vamos a un cambio comercial y al volver vamos a ver cómo Jesús nos enseña a asumir ese volver al Padre, aquello que este hijo pródigo cuando caminó se dejó llevar por aquellas luces, aquella luz que no le daba la seguridad, sino la muerte. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Jesús rechaza las 3 tentaciones diabólicas. ¿Empleando qué? Empleando 3 pasajes de la sabiduría del libro del Deuteronomio. Y es que existe una clara contraposición entre la actitud de Jesús en sus 40 días en el desierto y el comportamiento de los israelitas 40 años que pasaron en el mismo lugar. ¿Y cuál es la diferencia? Que Jesús supera todo tipo de tentación. Y por eso podemos entender cuando le dicen a Jesús, Él es un israelita auténtico. Él la va superando. ¿Por qué? Porque Él se va a ir, ya vas a ver, y va a responderle al demonio, a Satanás, y le va a decir cómo es todo. Por eso no entendía Satanás qué estaba pasando. Y porque él pensaba que tenía poder, pero se olvidó, este demonio pensaba que tenía poder de engañarle. Pues no. Jesús
supera perfectamente todo este tipo de tentación. Jesús anula en este momento la desobediencia de Israel, anula la rebeldía de Israel y va a reconstruir la historia del Israel de Dios. Miren lo más hermoso que es este pasaje. Va a reconstruir, hermano, aquello que en principio nuestros padres, Dios les había otorgado, les había dado, les había acompañado, y ellos por la desobediencia, no solamente de Adán, sino por la rebeldía, cuando han salido de Egipto. Y sí, y ha visto el Señor las maravillas, han visto las maravillas de Yahvé Dios, y siguen pasando por el mar, y cruzan el mar, y llegan al otro lado, y no ven las maravillas de que Dios les sigue proveyendo de comida, les sigue proveyendo de agua, les sigue dando este maná en su vida. Y sigue, dice el texto en el Antiguo Testamento, que durante el día era una columna de nube que guiaba al pueblo, que los protegía, que les cuidaba, y de noche esta columna de fuego que les dirigía en la noche al pueblo hacia dónde tenían que ir. De esta rebeldía, hermanos, de esta rebeldía que todavía hoy la iglesia te invita y te presenta también esta columna de nube y esta columna de fuego. El fuego que es el Espíritu Santo que te guía a que tú puedas luchar contra las tentaciones que el demonio te pone en tu vida. Estas tentaciones, hermanos, estas tentaciones que hoy te destruyen y que muy bien hoy se puede definir de otras maneras. Estas tentaciones que Jesús ha asumido como el nuevo Adán. El nuevo Adán. Y este nuevo Adán es siempre obediente al Padre. Ha redimido el pecado del viejo Adán y abre un camino de luz para toda la humanidad. Si quiere puede buscarlo en Romanos capítulo 5, versículo 19. Este nuevo Adán que es Jesucristo, que Él ha obedecido al Padre y que Adán obedeció a la serpiente, porque Eva se dejó engañar también por la serpiente, se dejó seducir por la serpiente. Y muchas veces nos dejamos seducir por ella. Todos, tú y yo. Nos podemos dejar seducir por la serpiente. Y por tanto esta etapa de desierto significa para nosotros como la cruz. ¿Sí? Significa para nosotros los cristianos como la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al estar en la cruz, dice que invitándonos también, así como el Hijo ha tomado esta condición de ¿qué? Ha tomado la condición de pecador para redimirnos a nosotros de la muerte, porque Él no tenía que estar en la cruz. Y lo decía uno de los ladrones, Él no merece estar aquí. Tú y yo sí merecemos estar aquí. Tú y yo sí. Él no. Si Él no merece, ¿por qué está? Y está por ti. Míralo bien. Y por mí. Por cada uno de nosotros. Y como Él está por nosotros,
Él ha tomado esta condición en la cruz por amor a nosotros. Y tú dirás, pero ¿cómo yo puedo vivir si yo vivo sumergido? Sí, tú que estás ahí, sumergido en mis vicios, en mis problemas, en mis angustias, en todas mis crisis que estoy viviendo. No te preocupes, que este Dios ha pagado por todos, al eterno Padre, la deuda de Adán. Ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán. Ha pagado con su sangre tu salvación y mi salvación. El Evangelio nos cuenta que Jesús fue llevado por el Espíritu ¿hacia dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Lo escuchamos muy bien. La tentación de Jesús señala el cumplimiento, hermanos y hermanas, de las tentaciones de Adán. Y estas tentaciones de Adán, que todas van en orden o en la causa de la caída de la carne. Por eso es que, Padre, vamos a dejar de comer carne por eso. Por eso la iglesia, en un momento dado, como símbolo, o más bien signo, esto de dejar de abstenerme a comer carne. Jesucristo toma sobre sí nuestra carne, soporta nuestras tentaciones y consigue nuestra victoria. Hermanos, Cristo fue tentado y venció. Y venció. Por eso nosotros rezamos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, porque Él lo venció. Él venció las tentaciones. Y al vencer la tentación, entonces la tentación ha tenido ya lugar, ya ha sido superada, lo hizo en nuestro lugar. Considera la tentación de tu Hijo Jesucristo y no nos sometas a la tentación. Podemos y debemos estar seguros de que Dios escucha esta oración. ¿Por qué? Porque es oída en la persona de Jesús. Ahora, ya no somos sometidos a la tentación, porque toda tentación que sobreviene es la tentación de Jesucristo en sus miembros, en su iglesia. No somos tentados nosotros, recuerden bien, sino que Jesucristo es tentado en nosotros. Satanás, hermanos, Satanás no pudo provocar la caída del Hijo de Dios. Y por eso, Satanás, ¿qué hace? Lo persigue. Ahora, ¿cómo lo va a seguir persiguiendo? Ahora en sus miembros, en la iglesia. En la iglesia. Si tú pensabas que era afuera, pues no. En la iglesia, hermanos, exponiéndolos a todas las tentaciones. Mire, a todas las tentaciones. ¿Tú piensas que va a exponer a los que están afuera? Pues no. Nos va a buscar a nosotros, los que estamos, entre comillas, dentro. Y muchas veces va a hacernos caer. Y por tanto, cuando en medio de la iglesia, hay una situación de caída, viene el demonio ¿a qué? Y pone a sus secuaces a darle palo y palo y palo y palo. Y el hombre de poca fe, ¿qué hace? Se lo cree y se va. Se va. Pero no nos hemos dado cuenta
de que el diablo, si ya no pudo con el Hijo, entonces con aquellos que forman parte del Hijo. Y por eso están las tentaciones y viene, bueno, yo no pude con él, ahora yo voy a ir con las familias, contra los sacerdotes, contra las familias, contra lo que están en los grupos pastorales, y vamos a crear división, que haya división entre estos hermanos. ¿Por qué? Porque donde hay división está Satanás. Así es. Donde no hay obediencia, ahí está. ¿Por qué? Porque se va a gozar y se va a decir de que yo soy el mejor. Entonces yo tengo mis principios y los míos son los mejores, porque lo de los demás no existe, ¿no? Los míos son yo, y por tanto, si yo soy yo, entonces yo voy a vivir a mi manera. Ojo. Y no nos damos cuenta que el demonio ha orquestado todo esto, ¿para qué? Para que los demás digan, bueno, es que Dios no existe. Es que Dios no existe. ¿Para qué tú estás hablando de Dios si Dios no existe? Si Dios es malo. Dios ha venido a quitarte, no a darte. Y lo que hizo entonces la serpiente con Eva es decirle que Dios no existe. ¿Para qué tú quieres estar con Dios y le dices a ese que es tu Dios si este Dios no existe en tu vida? Y por eso hoy no existe Dios para aquel que no ama. Y ahí está la tentación. Cuanto más dinero tienes, menos tienes a Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque tendrás a tu Señor la moneda, la S de los dos palitos. Y no vas a tener al Dios de la vida. Y por tanto, voy a buscar mi felicidad. Y durante un tiempo, la sociedad, estamos ante batallas. No importa si hay epidemia, bueno, no importa, pero lo que importa es mi fiesta. Lo que importa es lo que yo hago. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, hermanos? Es que lo vamos a buscar después de 4 días, lo vamos a buscar el miércoles de ceniza. ¿Dónde está Dios? Vamos a un cambio comercial y vamos a seguir meditando ante estas tentaciones. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Las tentaciones, hermanos, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 538, dice que los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después del bautismo, de su bautismo por Juan, impulsado por el Espíritu al desierto. Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Esa actitud filial hacia Dios, esa donde Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones, una, como dije hace un momento, de Adán en el paraíso, la de Israel en el desierto, y por tanto el diablo se aleja de él. Pero busquemos en Lucas capítulo 4, versículo 4:13, donde dice que el demonio se aleja
hasta el tiempo determinado. Sí, hermanos, hasta el tiempo determinado. Es decir, hasta el tiempo en el cual Él puede volver. Y vamos a notar cómo en el tiempo determinado llega. ¿Por qué? Cuando Jesús, ya en la parte final que está con sus amigos, en medio de que tiene que ir a Jerusalén, después de la última cena, o antes de la última cena, vamos a empezar antes de la última cena, está Judas. Judas, que él nos va a representar la tentación del dinero. Y es que Jesús amó a Judas, sí, lo amó. Y Jesús esperó en Judas un cambio. Pero Judas, como estaba tentado, o la tentación fue mucho más que lo que vivió con Jesús. Y esto hay que analizarlo bien, hermanos. ¿Por qué? Porque este Judas puede ser tú y puedo ser yo. Este Judas puede ser cualquiera de nosotros. Este Judas nos está presentando la figura de esta tentación de que él pensaba, es que no le van a hacer daño a mi Dios, a mi Señor, y yo, hombre, así recogemos algo o tengo algo de dinero, pero no me importa el otro, no me importa vender al otro. Yo puedo vender a mis amigos, lo puedo vender por un plato de lentejas. Si vendieron al maestro. Y ese es el gran problema de la tentación de hoy. Cuando yo como Judas no he sabido ver que Jesús me da la oportunidad ¿para qué? Para la conversión. Que Jesús no me ha mirado lo que yo soy, sino Jesús me ha invitado desde lo que yo soy a poder cambiar para ser alguien diferente. La sociedad juzga mucho. La sociedad se queda con una sola perspectiva, con que este lo conocía así y no puede cambiar. Y vemos cómo grandes hombres, vamos a decir grandes hombres, grandes personas, grandes figuras, en su momento Dios le ha hecho ver en su caminar, han pasado por la prueba y el Señor los ha levantado. Y les ha enriquecido con dones, con carismas, ¿para qué? Para que conociendo el pecado en su cuerpo, el morir de Jesús, pueda dar testimonio de aquello que Jesús hizo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en las lecturas de aquellas parábolas donde Jesús dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque aquellos que son ciegos, aquellos que son leprosos, estaban apartados de la comunidad. Y al sentir el amor de Dios Padre, escucha bien, el amor de Dios Padre, al sentirlo nuevamente en su corazón y en su vida, por medio del amor de Dios Padre han vuelto. Así como el hijo pródigo vuelve a la casa, regresa a la casa, porque ha visto que aquella comida de los puercos, de los cerdos, es llevarlo hasta denigrar su propia vida. Vuelven a la casa del Padre y vuelven con el corazón contrito, con el corazón humillado. Tú y yo volvemos a la casa del Padre en el tiempo cuaresmal. ¿Para qué? Arrepentidos,
arrepentidos, para decirle al Padre: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Volvemos a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque hemos vivido las pruebas de la fe. Estas son las tentaciones del amor, las pruebas de la fe. ¿Qué provocaron la rebelión de los profetas contra Dios y contra Moisés? ¿Qué provocó? Es que no tenían fe. Si habían estado con Yahvé Dios, si habían estado con Dios, ¿cómo es que yo hoy voy entonces a buscar mi propia vida? Voy a tratar de tener mi vida, mi estilo de vida. La prueba de la fe. Padre, pero es que yo no entiendo por qué esto pasa en mi vida. Para que te conviertas. ¿Sí? Para que te conviertas. Porque yo no entiendo cómo es que para nuestra conversión. Y el problema de la prueba de la fe es que si yo no entiendo lo que Dios me está pidiendo, voy a decir que Dios es malo. Y por tanto, como Dios es malo, voy corriendo y voy saliendo de la iglesia. Como Dios es malo, todo lo que está en la iglesia son malos. ¿Y por qué Dios es malo? Porque no me acepta como yo soy. No, es que Dios te ama como eres, pero Él quiere que seas mejor. Por tanto, esta prueba de la fe va unida con la prueba del amor. Es las tentaciones. La prueba del amor. Es decir, servir a Dios, pero rechazando también los otros dioses. Es la prueba del amor. La fe y el amor van de la mano, van ahí juntitas, caminando de la mano. La prueba del amor me invita a reconocer en Jesucristo la muerte, pero también me invita a reconocer que a través de esta muerte yo voy a obtener la tierra prometida. ¿Y cuál es esta tierra prometida? El cielo. Allí, el cielo, es la tierra prometida. El cielo es la tierra prometida. Entonces, el cielo es la tierra prometida. La prueba de la esperanza es la tercera sería. Ya hemos hablado. La primera es la fe. La segunda es el amor. Y la tercera es la esperanza. La prueba de la esperanza. No solo la fe y el amor, sino también la esperanza fue sometida a prueba. ¿Por qué Dios permitió la destrucción de la ciudad y del templo y la deportación del pueblo? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Búscalo en Ezequiel, capítulo 33, 10 al 11. Ahí va a estar la respuesta. ¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué? Lo que te dije hace un momento. Dios lo ha permitido para que tú te des cuenta de que la mano de Dios no se ha levantado de ti. La mano de Dios está sobre ti. Este es mi hijo amado. Por eso la tentación es una secuencia de la experiencia de fe ante las dificultades de la liberación, ante el aspecto duro del desierto. Surge la duda y la pregunta: ¿no convendría dar marcha atrás? ¿Ah? ¿No habremos escogido un camino equivocado? Eso nos lo hacemos cada uno de nosotros. Es que yo estoy en el camino que es.
cuando las cosas no me salen como yo quiero? Porque ahí está el problema. No salen como tú quieres. Sí, porque yo quiero que sea a mi manera. No como tú quieras, sino como el Padre Celestial quiere que sea en tu vida. Porque si es como el Padre Celestial quiere que sea en mi vida, entonces no es como yo quiera, sino como ¿qué? Como el Padre quiere que sea en mi vida. Es como Él quiere. Jesús. Es como Él quiere. ¿Y como Él quiere para qué? Para que veas el camino que Dios tiene para ti. Hay otras ofertas, pero recuerda que la oferta no deben ser ni la de los otros dioses, ni la de los ídolos. No, la oferta es de Dios que te ama, de Dios por amor, de Dios en el amor, de Dios con amor por ti. Y por eso la tentación de Israel, la tentación de Jesús y nuestra propia tentación es fundamentalmente la misma. No es otra. Y tú dirás, pero es que esos del pueblo de Israel, no, es la tuya también. Es tu propia, las tres son nuestras. Y por eso los evangelios nos hablan de tentaciones, nos hablan de tentaciones en el desierto. Y es aquí donde Jesús encuentra esta semejanza de la tentación que ha tenido con Israel. El pueblo fue tentado en el desierto y sucumbió a la tentación. Por eso Jesús la resiste, hermanos. La resiste con la misma naturalidad con que posee el Espíritu mediante tres respuestas que remiten a la tentación de Israel. Mediante tres respuestas. La primera respuesta, el pan. El pan que es el símbolo de la seguridad humana. Es que no solo de pan vive el hombre. Quien carece de pan puede carecer de todo. Sí. El más pobre entre los pobres, si carece de pan, carece de todo. Y muchas veces decimos es que yo soy pobre. Pero es que yo soy pobre. A ver, ¿quién es pobre? Alce la mano los que son pobres y alzamos la mano. Es que tú careces de pan. Es que yo carezco. Es que estamos acostumbrados a pensar que la pobreza es aquello que yo no tengo. Como yo no tengo una casa de 2 pisos, yo quiero la casa de 2 pisos. Es que como yo carezco de... Pero no somos pobres, porque tú no careces de todo. Tú no tienes aquello que no tendrán otros, porque por otras cosas. Pero tú tienes allí. Que tú piensas que esto me va a dar mi seguridad. Vamos a un cambio comercial y volvemos en nuestro camino sobre las tentaciones.